Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, hijos. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo están viviendo el calor? Está bastante feo. ¿Les deja dormir en la noche el calor? Sí. No se revuelcan en su cama durante las noches. Está terrible el calor, ¿verdad? Horrible. Me duele mi cabeza y me arden mis ojos. Sobre la pregunta que me hacía Jorge, me mandó el audio de dónde van a subir su tarea. Ya activé en la plataforma la tarea para que puedan subirla. No creo que comiencen las exposiciones hoy. Necesito terminar de exponerles algunas cosas y ejemplificarlas. Lo más seguro es que comiencen ya sea la próxima clase o la próxima semana que tenemos las últimas sesiones. ¿Sí? Así tienen tiempo para estudiar un poquito más. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. ¿Me pueden indicar, por favor, en dónde me quedé? ¿Cuál fue el último apunte que les di de fuente curricular? Terminamos de ver psicopedagógico. Creo que fue el epistemológico. ¿Empezamos a ver epistemológico o no? No, maestro, creo que ya terminamos de ver todo. En profesionalizante ya estábamos. Ah, entonces ya terminamos. Les expliqué todo el profesionalizante entonces. Ok. Entonces doy por terminada y clausurada los 4 temas, las 4 fuentes. Comenzamos con lo que son las perspectivas curriculares. ¿Les parece? Penúltimo tema, perspectivas curriculares. Maestro, perdón, antes de que empiece este tema, cada uno de los integrantes tiene que subir la presentación, o sea, No, PowerPoint, o solo basta con uno. Solo con uno de uno. los integrantes. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, comenzamos entonces. Perspectivas curriculares. Es nuestro penúltimo tema ya para terminar la teoría de todo el curso. Básicamente, ¿qué es una perspectiva curricular o qué entienden por perspectiva curricular, jóvenes? ¿Participaciones? Yaret. Puedo pensar que como perspectiva es como la forma de ver el currículo, lo que ellos quieren o las formas diferentes en las que ellos piensan que debe ser o concebirse el currículo. Correcto. La forma en que se va a aplicar un currículum. Es la visión y la perspectiva de cómo se va a aplicar, cómo se va a llevar y cómo se va, cómo va a formar a un profesional. En el caso, por ejemplo, de educación superior, hablamos de la parte profesionalizante. O sea, aquí se especializamos un poquito más la parte profesionalizante y la parte epistemológica de los currículums. ¿Qué es esta parte profesionalizante y epistemológica? Pues hablamos desde un punto de vista cómo llevar un curso, como Ángel dice, cómo llevar un curso, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo en la vida, pues ya formal
de un estudiante. Este apellido Yaret Lozano y Martínez. Por lo tanto, entonces, pasamos al siguiente punto. La primera perspectiva se llama perspectiva tradicional. ¿Alguien me quiere decir qué es tradición, qué es una educación tradicional? ¿Puedo? ¿Sí, Pacheco? La educación tradicional es la que no cambia, es la que tiene como que una serie de pasos a la cual se sigue llevando generación por generación. Eso se da mayormente en los maestros que son de educación básica, de educación primaria, perdón, maestros que nos instruyeron a nosotros de la misma manera que instruyeron generaciones pasadas. No cambia, no innovan la forma en la que dan clases, realmente manejan un cierto régimen de cómo dan clase, de cómo instruyen grado por grado y así mismo lo siguen llevando. Ok. Por lo tanto, entonces, ratificándolo, recuperando tu información, pues básicamente es un profesor que enseña de la misma forma de generación en generación sin innovar. Muy bien, Pacheco. ¿Alguien más? Mauri. Pues continuando con lo que dijo Roberto, es un maestro que no aplica pues, hasta cierto punto la didáctica porque sus clases son las mismas. Es decir, su método es memorización. No es que los alumnos comprendan o tengan un aprendizaje significativo, sino es que solo memoricen los temas, definiciones y fechas y no que vayan más allá de qué les va a servir esa fecha o por qué fue importante ese tema. Correcto, así es. De hecho, hablamos mucho de esta parte donde el alumno, donde el profesor enseña memorísticamente. La única estrategia de enseñanza es la memoria, que el alumno lo aprenda o lo aprenda. Y si no lo aprendió, pues no avanzó. Muy bien, Mauri. ¿Alguien más? Complementando lo que dicen mis compañeros. Ángel. Maestro. Sí, ¿me escucho bien? Creo que se movió tu audio, hijo. ¿Me escucho bien ahora? Ah, sí, sí. Complementando lo que dijeron mis compañeros, es más que nada igual el maestro tradicionalista es el que siempre va a creer que tiene la razón y los alumnos de alguna forma son pasivos y no van más allá de lo que el maestro les enseña. Correctísimo. El docente es el dueño y señor del conocimiento. Es el único que lo transmite. Y básicamente el último punto con ese es que no hay una interacción entre alumno y docente. ¿Sí? Simplemente es transmitir. Bueno, ¿qué pasa con el diseño curricular tradicionalista? Hay elementos en la educación que nunca van a cambiar, que siempre van a tener el mismo papel tan importante que de hecho es un elemento tradicional de el diseño curricular. ¿Alguien puede identificar elementos tradicionales que no han cambiado, que no se han modificado, que siguen el mismo papel dentro de un currículum? Karen. ¿Los exámenes, maestro? La evaluación, hija, correcto. La evaluación, estamos hablando en el caso de, por ejemplo, la evaluación sumativa, es algo que nunca ha cambiado. ¿Por qué es importante ese elemento tradicional? ¿O no lo es? ¿Por qué la evaluación es un elemento tradicional? Y si es o no es importante y por qué. Mauri. Pues recordemos que la evaluación es un proceso por el cual se da a ver si el alumno está entendiendo o su progreso del alumno y también le sirve al maestro para ver qué tan buena es su enseñanza. Entonces, si no hay una evaluación, no podemos constatar de que el alumno realmente está aprendiendo o cuáles son sus dificultades. Entonces, por eso se tiene que seguir haciendo. Que se tiene que seguir modificando para que no caiga en lo tradicionalismo, es diferente. Correcto. De hecho, algo tradicional del currículum es ese criterios de evaluación o el sistema de evaluación.
¿Por qué no puede cambiarse? Imagínense, jóvenes, una licenciatura, una preparatoria, una secundaria, donde no existiera una forma de evaluación. Ningún tipo de forma de evaluación. ¿Qué tipo de personas estaría formando esos programas de estudios? No sé si pienso bien, pero sería como una enseñanza independiente, ¿no? O sea, si el alumno adquiere el conocimiento, es porque le prestó suficiente atención o indagó aparte de lo que el docente le está proporcionando. Podría ser, por ejemplo, en un momento determinado en un sistema de educación en línea, podría ser lo que tú mencionas. Pero si hablamos en un sistema escolarizado, María, ahorita te cedo la palabra, hija. Imagínate Pacheco o Marian, que creo que María va a participar, o todos, que no hubiera exámenes, que no hubiera ejercicios o dinámicas para retroalimentar o para reforzar o para evaluar si está aprendiendo el conocimiento, que no hubiera pues alguna forma de recuperar, como Mauri dice, saber si el alumno está aprendiendo. Bajo ese punto nos vamos. María, hija. No te escucho, hija. ¿Qué es? Ah, ya. Bueno, creo que no se estarían formando alumnos capaces de enfrentar los retos de la sociedad o de la vida. Porque igual no se está evaluando su avance, ni siquiera se sabe si los alumnos están adquiriendo los conocimientos básicos para poder crecer en la sociedad. Entonces, no creo que se estén formando alumnos de calidad para que tengan un buen funcionamiento en algún trabajo o se puedan desarrollar. Correcto, hija. Así es. De hecho, ni siquiera lo podríamos llamar una educación formal, porque recuerden que una educación formal tiene que tener procesos de evaluación. Ya vimos que hay muchísimos tipos de evaluación hoy en día, pero algo tradicional es evaluar. No lo podemos eliminar del currículum. ¿Por qué no se puede eliminar? Porque si lo eliminamos, no sabemos cómo está aprendiendo el alumno, qué está aprendiendo el alumno, si lo puede replicar un procedimiento tal cual nosotros de alguna manera lo guiamos o lo enseñamos, si puede tomar decisiones para poder llegar a la solución de algo en particular, si está creando un pensamiento lógico, crítico, reflexivo, entre otras cuestiones. Entonces, la evaluación es algo que no podríamos eliminar de un currículum. Tal vez podríamos hallar formas innovadoras de evaluar, como Mauri mencionó hace un momento, pero el concepto de evaluación nunca va a desaparecer. Jorge, hijo, ¿ibas a decir algo? Pues no sé si estoy bien o estoy mal, pero sería, por ejemplo, como estamos ahorita en clases virtuales, tal vez, por ejemplo, hay escuelas que solo marcan tareas, mandan tareas, y a veces no los evalúan a los alumnos, y siento que igual no los están formando de buena manera. Por ejemplo, hay escuelas que yo conozco que ni siquiera tienen sesiones virtuales con los maestros, y solo les marcan tareas, o sea, toma tu tarea, hazlo y ve cómo lo haces. Y siento que no los están formando de cierta manera, o sea, evaluando su aprendizaje de ellos. Correcto, podría ser. Y de hecho también, su ejemplo, si no lo retroalimenta el maestro, la parte de retroalimentación podría considerarse como algo tradicionalista también, porque debe de existir, es una forma de evaluar, el retroalimentarte. Si yo solo te marco una tarea y te digo, está bien, está bien. Entonces, no te estoy retroalimentando cómo puedes mejorar, cómo puedes fortalecerte, entre otras cuestiones. Mauri pregunta que, por ejemplo, ¿qué pasa con los casos de Japón y Finlandia que no tienen exámenes? ¿Qué procede? Es lo que dije hace un momento, dijo. La evaluación no únicamente precede a una forma tradicional como un examen escrito. Hay formas innovadoras de evaluar. No tanto tiene que ser, por ejemplo, que yo te ponga una evaluación de teórica, sino que te puedo poner una evaluación práctica.
Como en el caso mío, con el caso mío, yo les puse un examen en el primer parcial porque me interesara que desarrollaran mínimo el conocimiento básico. Y el examen y el proyecto, que es el segundo parcial y el ordinario, que básicamente no es examen, son proyectos. Lo mismo existe, la idea de en Japón y en Finlandia es evaluar a través de diferentes técnicas o estrategias como bueno, hay un montón de estrategias actuales, como solución de casos, elaboración de proyectos, por ejemplo, realización de exposiciones, como hace un momento expuso. O sea, hay diferentes formas de evaluar de manera innovadora y más significativas. ¿Me doy a entender? No es que no haya el concepto de evaluación, sí lo hay, nada más que no como examen. ¿Ok? Muy bien. Bueno, otro elemento tradicionalista del currículum que nunca va a cambiar, que sigue cumpliendo su función dentro de la educación, o su papel principal. De hecho, Jorge ya dio una pista sobre ello. Que sea presencial, maestro. ¿Quién? Que sea presencial. De hecho, podríamos implicar que algo tradicional es una educación presencial. Las tareas de aprendizaje. Las tareas de aprendizaje, correcto. Las tareas, lo que es un sistema presencial, son elementos tradicionalistas de un currículum. En muchas ocasiones se pone en duda una enseñanza virtual. Hoy en pleno siglo XXI, hay muchas personas que tienen acceso a la tecnología y a la información adecuada para realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Pero el problema es que, como Jorge también ya nos dio la pista hace rato, a veces no hay docente. No hay un docente que te retroalimente, te explique. De hecho, el docente es un elemento tradicionalista del programa de estudios. ¿Sí? Eso es un elemento tradicionalista también. Es algo que no ha cambiado. Sigue cumpliendo un papel primordial dentro de la educación. Imagínense, como Jorge mencionó, una clase que solo sea, te marco la tarea, me la envías, te la califico, te doy una calificación y se acabó. Sería una educación óptima. No, porque hay otros papeles que juegan algo importante dentro de esos. Sí me di a entender que el currículum maneja todavía elementos tradicionalistas que son indispensables pues para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algo tradicionalista también son las reglas. ¿Se acuerdan? Cuando hay una normativa, el primer día es bueno crear una serie de normas o reglas para que el estudiante comprenda cómo crear un ambiente de aprendizaje idóneo, un ambiente de relación sana entre el profesor y el alumno y entre alumno y alumno. Ese es un elemento igual, las reglas. Ustedes cuando se inscribieron, si no me equivoco, recibieron unas reglas de la institución, unas hojas que firmaron. Entonces, eso también es tradicionalista. Es algo que no va a cambiar y que es muy necesario para que el alumno genere ciertos aspectos socioculturales también dentro de su pensamiento crítico reflexivo. ¿Me doy a entender? Muy bien. De hecho, hace unos días un papá nos preguntaba en la mesa de inscripción, ¿pero por qué licenciatura en la educación en la mañana lleva uniforme y en la tarde no? Pues es por protocolos, por reglamento, por estas cuestiones. Y no lo entendía. Hasta que finalmente le tuve que explicar que no solo tiene un impacto en la vida profesional, sino también tiene un impacto en la vida laboral más adelante. Muchos de ustedes van a ser maestros. ¿Han visto escuelas donde hay uniforme obligatorio? Y lo primero que te van a hacer es decir, lo tienes que comprar. Creo que en el CERT, creo que te piden tu uniforme de educación preescolar. O sea, allá lo tienes que comprar o lo tienes que hacer, pero tienes que ir tal, o sea, todas van iguales. Los mismos zapatos, los mismos calcetines, las mismas faldas, la misma blusa, todo igual. Correcto. Y ese es el impacto de la educación tradicionalista en educación superior. ¿Ok? Muy bien. Entre los principales eruditos o la información del libro que nos da, está William Torrey.
William Torres trata acerca de que el currículum está formado por un cúmulo de conocimientos llamado herencia cultural. De hecho, entre el reino animal, los homínidos, que somos nosotros, que pertenecemos a al reino homínido, del reino animal, somos los únicos animales que recuperamos un cúmulo de conocimientos. ¿Cómo? A través de jeroglíficos, esculturas, papiros, rollos, manuales, libros, obras literarias. Les puedo poner un gran ejemplo, que un libro de herencia cultural se llama Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué es una herencia cultural? Porque utiliza aproximadamente el 80% de las palabras en español y es el único libro que maneja la cantidad de palabras más grande que se puede emplear dentro del español. Ese es su valor curricular, ese es su valor y herencia cultural, me doy a entender. Ese es un ejemplo de cómo la herencia cultural se pasa de generación en generación y creo que Pacheco nos lo dijo hace un momento, si no me equivoco, que la educación es de generación en generación y somos los únicos que pasamos esa herencia cultural. ¿Por qué es importante? Porque como especies nos glorifica. Somos la única especie que, por ejemplo, lleva un árbol genealógico de su familia, que resguarda los libros que se escribieron hace miles de años, que trata de descubrir el significado de jeroglíficos o escritura o simbología que se empleó hace miles de años para el conocimiento humano. Y entonces somos la única especie que trata de elevar su especie de manera cultural. ¿Me doy a entender? De ahí pasa, por ejemplo, que a ese cúmulo de conocimientos, pues nos hace tener disponible para todos los niños, para todos en general, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, y lo vemos con la gran cantidad de bibliotecas que pueden existir, hemerotecas, bibliotecas, hay museos de monedas, hay museos de esculturas, hay museos únicamente de materiales de fotografías, entre otras cuestiones. ¿Me doy a entender? Entonces, somos la única especie que trata de darle esa disposición del conocimiento al ser humano. Y ya sea a través de las tecnologías o a través de lugares específicos. Entre los principales representantes se encuentra John Dewey. John Dewey, al igual que Hirsch, ¿lo puedo bajar? ¿Sí? Ok. Al igual que Hirsch, hablan acerca de que, aquí está Hirsch, está William Benedict, Alan Bloom, Diane Rabbit, que básicamente hablan acerca de que se tiene que tener un cúmulo de conocimientos denominados como libros. Los libros son esenciales. ¿Alguien me quiere decir por qué los libros son esenciales para una formación tradicionalista? Por la teoría. ¿Qué pasa con la teoría? Con la Sí, lo escucho. información que tenían los libros. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué los libros de textos, por ejemplo, en preescolar, primaria, secundaria, son obligatorios? A partir de bachillerato, los libros se pueden hacer pues de diferentes antologías, copias, libros originales, entre otras cuestiones. Y a nivel licenciatura, muchos de sus maestros utilizan diferentes libros, no solo uno. Utilizan diferentes materiales que se encuentran en línea. ¿Por qué los libros de textos básicos son necesarios en una educación tradicionalista? Tías, hija. Más sería porque sería la información básica que todos necesitan conocer durante toda su formación en la educación básica. Correcto, hija. Así es. Digamos que es el 1% del conocimiento humano.
Y los libros te dan ese acceso a ese conocimiento. ¿Me doy a entender? Gracias, Ida. Muy bien. De ahí, pues básicamente nos dice que los libros fungirán una parte tradicionalista de esta época. Y de hecho, también es otro ejemplo. Los libros no han dejado de existir, aunque de hecho los programas actuales que se llaman modelo por competencias, formación integral, han intentado que ya no existan libros para dar una formación como tal, sino que le permitan al alumno formar su propio conocimiento a través de sus propias investigaciones. Sí, hemos visto que a veces no funciona, porque muchos alumnos simplemente aprenden la técnica de copiar, pegar y lo hago mío. Tomo autoría de los conocimientos de otras personas copiando y pegando y ya se acabó. ¿Me doy a entender? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí del aspecto tradicionalista del currículum? Que hay elementos que nunca van a cambiar, que van a tener un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que un currículum marque. Y de hecho también están las estrategias que nadie mencionó. Las estrategias, las dinámicas, los ejercicios, los criterios de evaluación, el perfil docente, la bibliografía, las competencias o el perfil de egreso, son cosas que van a ser tradicionalistas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente tema. Estructuras disciplinares. ¿Se acuerdan cuando vimos a los griegos, cuando ustedes vieron a griegos y romanos y qué tipo de educación tenían? Hasta los eclesiásticos y la era de la Ilustración. Por ejemplo, que en los griegos y los romanos eran materias como, por ejemplo, arte, música, literatura, filosofía. En Roma, pues básicamente fueron materias como deportes, defensa personal, por decirlo de alguna manera, derecho, entre otras cuestiones, que eran de aspecto social, porque estas asignaturas tenían que ayudar a mejorar la población, ¿se acuerdan? Y en la parte eclesiástica y de renacentista, pues en la parte eclesiástica era mejorar el espíritu humano para su pureza, para su purificación, entre otras cuestiones. Y en el Renacimiento, pues básicamente se retomó lo de Grecia y Roma, aplicado a la actualidad, ¿no? Bueno, esta parte de estructuras disciplinares dice que los programas de educación necesitan incluir materias de orden matemático, físico, biológico, anatómico, y dejar a un lado, pero no de hecho dejar a un lado, sino encontrar esa complementariedad entre lo antiguo y las estructuras disciplinares modernas, como química, física, matemáticas, la parte, por ejemplo, de biología, anatomía, algunas materias en educación superior ya especializadas en la parte técnica, como arquitectura, ingeniería, ciencia, tecnología. ¿Qué es lo que se empieza a involucrar? Por lo tanto, aquí los expertos matemáticos es hora de modificar currículum. ¿Cómo se modifica? Hay un director que es el que da sentido y estructura al diseño curricular, que es especialista en el currículum, pero de pronto no lo puede hacer todo. Agarra, por ejemplo, en licenciatura en educación, agarro a un administrador educativo, agarro a un psicólogo educativo, agarro a un director educativo, agarro a un diseñador curricular educativo, agarro a un investigador educativo y formo un grupo de especialistas que van a estar bajo mi dirección para poder crear una secuenciación
de asignaturas y contenidos que me permitan crear científica, tecnológica y experimentalmente a un profesionista, en este caso en educación. Si yo voy a hacer un currículum, por ejemplo, de ingeniería mecánica, voy a agarrar a un ingeniero mecánico, voy a agarrar a un psicólogo, voy a agarrar a un humanista, voy a agarrar a un matemático, voy a agarrar a un físico, voy a agarrar a alguien que trabaje en el área de la mecánica industrial, ejemplo, y ellos me van a ayudar a crear esa secuenciación de los contenidos. No sé si me doy a entender también. Que esta estructura disciplinar habla acerca de que se deben crear programas de estudios multidisciplinarios. ¿Se acuerdan que era la palabra multidisciplinario? Que no solo se forme en una área, sino que se forme en varias áreas del conocimiento humano. Bueno, pues es esta parte de aquí, la parte estructural. Entre ellas, las primeras áreas que se agregaron fueron matemáticas, ciencias, dentro de primaria y secundaria. Max Bebeman incluyó la matemática en la ingeniería, en el currículum de bachillerato, en la parte histórica, de la cual estamos hablando, la influencia de las ciencias, tecnologías, de las asignaturas experimentales de aquel entonces, como biología, anatomía, etc. Y pues es importante incluir estos tópicos de física, matemáticas, química, biología, anatomía, porque eso crea una explosión del conocimiento, como dice Zacarías. Es decir, hay tantas necesidades actuales que, por ejemplo, se necesita formar profesionales capacitados en diferentes áreas del conocimiento humano y que puedan atender y resolver los problemas inmediatamente. Por ejemplo, hace poco, si no me equivoco, el Tecnológico de Mérida abrió la ingeniería biomecánica. No sé si lo sabían, hace como unos 5 años, si no me equivoco, 5 o 6 años aproximadamente, abrió la ingeniería biomecánica. ¿Sí saben qué es la ingeniería biomecánica o a qué les suena? ¿Alguien conoce a alguien que esté estudiando esa ingeniería en el Tecnológico? Ingeniería biomecánica. ¿No? La ingeniería biomecánica es aquel especialista que se encarga de realizar aparatos ortopédicos que funcionen de manera tecnológica. ¿Alguna vez han visto investigaciones que hablan acerca de miembros que se pueden mover con la mente? Aunque parezca falso, hay muchos estudios que de hecho hablan acerca hoy en día de ello. La parte de la robótica. ¿Ok? Esas son, por ejemplo, ciencias que se tratan de incluir para tratar de cambiar y modernizar el mundo actual en el que vivimos. Hoy en día también se cambió el nombre, de hecho ya no se llama licenciatura en administración de empresas, se llama ingeniería en administración empresarial. ¿Me doy a entender? Porque ya es un sentido completamente diferente, ya le dan otro camino. ¿Me doy a entender con los ejemplos? ¿Sí? Ok, entonces esa es la parte estructural, disciplinar del currículum. Reunir un grupo de especialistas que me permitan a mí crear estructuras curriculares multidisciplinarias para formar profesionales en diferentes conocimientos humanos. ¿Ok? Muy bien. Pasamos al siguiente. Conductista. La parte conductista del currículum, de hecho ya lo habíamos visto. ¿Alguien se acuerda cuando vimos a Johnson?
que le interesaba más el proceso y el resultado, que en el proceso era más importante observar y ver que el alumno esté haciendo cosas relativas a su profesión y que las haga de una manera eficiente y eficaz para formar competentemente a un profesional. ¿Ok? Entonces, esa es la parte conductista. Los currículums deben generar una perspectiva conductista donde le permita ver al maestro, al director, al supervisor, al evaluador, ver cómo están aprendiendo y cómo están aplicando ese conocimiento. Díganme una materia y un producto que les haya puesto esta materia y que les fue de utilidad, porque aprendieron algo práctico de su carrera. Un ejemplo donde les quedó una evidencia tangible, física. No recuerdo cómo era la materia, maestro, solo el nombre, perdón. Solo creo que nos dividió la maestra en equipos y unos tenían que poner como técnicas para hacer apuntes de clases y la otra era como técnicas para enseñar las clases. Eran diferentes y recuerdo que teníamos que, o sea, a los que tenían que poner cómo iban a hacerlo, los alumnos tenían, la otra parte del salón, por así decirlo, tenía que utilizar ese método para los apuntes. Entonces, sí, bueno, personalmente sí me fue bastante útil para variar, ¿no? Y no solo hacer resúmenes, sino hacer un mapa por ahí o hacer imágenes que luego me recuerdan para estudiar, no sé cómo explicarlo. Me fue muy útil, la verdad. Ok, ese puede ser un ejemplo técnico de lo que aprendieron, de demostrar de qué están aprendiendo y cómo lo pueden aplicar. Muy bien. Y de hecho, esta teoría del conductismo aparece entre los 50 y los 60. No se los replico porque eso ya lo vieron ustedes. Nada más lo estoy enfocando al currículum. Esta es la parte que dice desarrollo curricular. Al currículum le interesa que la perspectiva conductista me diga, licenciado en educación, hazme un avance programático de 5º año. Y que ustedes lo sepan hacer. ¿Me doy a entender? O que de pronto venga tu maestro, tu director y te diga, Mauri, ¿sabes qué? Este año ya dices muchas veces 3er año, vas a dar 6º. ¿Ok? Y necesito que me diseñes un avance programático, tus planes de sesión, tu plan de, tu avance programático, tus planes de sesiones para el siguiente consejo técnico. Y pues Mauri lo tiene que saber hacer. Si Mauri de pronto dice, maestro, es que me gusta 3er año. Lo más seguro es que de pronto le digan a Mauri, gracias por participar. Como estás bajo contrato, hijo, te llamamos en Protillo, nosotros te llamamos, dale. Entonces, aquí es qué es capaz de hacer el estudiante que lo convierte en un profesional competente. Que diga, yo soy capaz de hacer un avance programático, yo soy capaz de redactar objetivos, yo soy capaz de dar una clase y tener un desarrollo escénico excelentemente bien. Yo soy capaz de modular mi tono de voz a discreción como se me antoje. Yo soy capaz de implementar estrategias y seleccionarlas correctamente. Yo soy capaz de diseñar tareas y ejercicios de aprendizaje. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa es la parte conductista del currículum. Que al final, al cabo, yo pueda ver y visualizar, pues, que, por ejemplo, en su taller, ¿qué van a ser capaces las personas que tomen su taller? No lo sé. Ustedes lo tienen que plantear. De hecho, al ratito les mando un tutorial de otro grupo que ya se los expliqué.
Y en la siguiente sesión, si tienen dudas, me las exponen allá. ¿Les parece? Primero necesito que vean el video. Es lo mismo para todos. Exacto. Tanto para ese grupo como para ustedes. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Que al final y al cabo me digan, el tallerista que tome mi taller de recursos didácticos, de TDAH, de autismo, de tecnologías de la información, va a ser capaz de hacer esto y esto, y que lo enlisten. ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó alguna duda, pregunta? ¿De dónde viene la teoría conductista? Rápidamente, de Edward Tordicke y Erik Erikson. ¿Se acuerdan de los reforzadores positivos, negativos, de la conducta operante, racionalizante, reforzador positivo, negativo, y también de Edward Tordicke, que es el padre del conductismo, que básicamente, no sé si se acuerdan de la jaula de gato. Creó una jaula y unas palancas donde básicamente el gato tenía que aprender a moverlas para poder abrir la puerta y poder alimentarse, salir y alimentarse, y pues no morirse de hambre. ¿Ok? Que básicamente, vuelvo a repetir, pues él es el padre del conductismo o el fundador del conductismo. ¿Ok? Muy bien. De ahí pues aparece otro gran reconocido conductista que se conoce como Ralph Tyler, que es algo que nunca se va a cambiar, que son la redacción de objetivos. Los objetivos siempre van a existir dentro de un programa de estudios, nunca van a cambiar. Lo que cambia es la forma en que se plantean o los elementos que la conforman. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? ¿Sí está quedando claro cómo el currículum aplica estas perspectivas? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Lámina. ¿Sí? Ya para terminar, ¿o no? Para terminar. No, la penúltima se llama experimental. Como su nombre lo dice, la perspectiva experimental básicamente es una perspectiva centrada en crear experiencias de aprendizaje de las personas que están estudiando un nivel educativo. ¿Qué implica crear experiencias? Porque eso ya se los expliqué. ¿Qué implica crear ambientes de enseñanza y aprendizaje donde se multiplique la experiencia de las personas, donde se le acerca el conocimiento, donde lo aplique a su mundo real? ¿Qué implica esa experiencia en la formación de los individuos? ¿Los escucho? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué implica crear experiencias que acerquen al estudiante a aplicar el conocimiento en su vida real? Sería que las vuelve significativas para ellos, es decir, las hace que sean una parte importante y que no sean tomadas como algo más, o sea, sino que de verdad les importe y algo así. Correcto. Está bien, Elsie. Jenny y después Mauri. Los estudiantes les darías un aprendizaje significativo. Al no ser memorístico, ellos pueden identificar y interesarse por seguir aprendiendo y por adquirir el aprendizaje donde puedan tal vez aplicarlo en una circunstancia de su vida, compartirlo con otros y también pues ser más comprensible para ellos. Correcto, muy bien. Mauri.
Pues, como siempre nos ha dicho usted, que al finalizar pues, el estudio, el estudiante salga con ya conocimiento para poder trabajar y no salga totalmente en blanco. Es decir, que durante su proceso de estudio pueda estar preparándose para ya tener experiencia, tal vez no laboral, pero sí para poder hacer las cosas. De hecho, sí tienen la laboral. Ahí tienen sus, bueno, antes de que yo continúe, Nirma. Cuando son didácticas y más vistas, por ejemplo, experimentos como vi la imagen, me llamó la atención eso, porque hace que la persona lo haga mientras va la teoría igual, también como dice Mauri, pues ya se va más a lo laboral. Ok, correcto. Y de hecho, tenemos lo que se llama servicio social y prácticas profesionales. Esto, jóvenes, para ustedes es el boom, es el todo. Es el que dice si vas a ser un buen profesional o vas a ser un profesional a medias o un profesional pobre. ¿Por qué? Porque depende de la labor que les permitan también hacer en su servicio profesional. Hay servicios profesionales o servicios sociales donde les permiten tener etapas, como etapa de apoyo, como etapa de diseñador, como etapa de dar una clase muestra, como etapa de diseñar tareas, siempre y cuando se los den de ese punto, ¿verdad? Pero es algo importante, es algo sumamente importante esta parte de generar experiencias. Y vuelvo a repetir, un ejemplo son las prácticas profesionales y el servicio social. Eso es lo que los acerca al descubrimiento de que va a influir básicamente en sus vidas. Esta parte experimental habla acerca de influir en la vida de los estudiantes. Es decir, que el currículum debe ser amplio, debe planearse para los estudiantes dentro de la escuela y fuera de ella. ¿Sí? Debe ser significativo. Perdón un momentito. Gracias. Eso es lo que implica la parte experimental. Desde el siglo XX, es decir, estamos hablando del siglo pasado, pero estamos hablando de entre los años 80, 90, 2000, que básicamente fueron las décadas hasta el 2010 aproximadamente o 2005, en donde las experiencias educativas se volvió parte fundamental. Por eso muchos de los programas de estudio se actualizaron, se innovaron. Pasó de una educación teórica semipráctica a una educación mucho más práctica, donde las horas de práctica sean más fuertes, sean más impactantes y no las horas dentro del salón. Pero acuérdense que dentro del currículum hay algo que se llaman horas presenciales y horas no presenciales. ¿Se acuerdan? Las horas presenciales son las que pasan dentro de la escuela. Las horas no presenciales son las oportunidades que los maestros pueden generar para que el currículum se vuelva más vivo, más práctico, más real para el estudiante. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y entre sus máximos representantes está John Locke, que es uno de los máximos representantes de la perspectiva curricular experimental. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok. Y ya para terminar, pues básicamente sigue la parte de la perspectiva constructivista. Esta ustedes ya la conocen. ¿Cuál sería la parte constructivista de un currículum? Si ya les di la experiencia, ¿cuál sería la parte constructivista? Que ellos construyan ¿qué?
Que ellos construyan, ¿qué, jóvenes? Sus propios aprendizajes. Sus propios aprendizajes. Así es, que el maestro simplemente se vuelve un intermediario, un facilitador del currículum, y que los estudiantes construyan sus propios conocimientos. A eso se le llama, de Emmanuel Kant, la perspectiva constructivista, y también de Ausubel, lo que es el aprendizaje significativo. Ellos, los alumnos, dentro de un programa de estudios con enfoque constructivista o perspectiva constructivista, perdón, los alumnos construyen sus propios conocimientos de tal manera que el maestro simplemente se vuelve intermediario, ¿ok? Orientador, desarrollador del conocimiento. Ya no tanto aquel que proporciona la verdad única. ¿Sí? Y por lo tanto, el currículum debe permitir, necesita permitir más que nada, que los alumnos o los estudiantes desarrollen su propio conocimiento en base a las experiencias previas. Por eso llevamos en preparatoria optativas y ocupacionales hoy en día, talleres que también nos ayudan a impulsar la parte física de nuestro o cultural de nuestro ser. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, yo llevé la materia de la optativa de sociales, donde vi un poco de administración. De hecho, vi contabilidad, vi psicología, vi derecho y ya no me acuerdo qué otro vi. Pero bueno, ese es un ejemplo y su maestro estudió la preparatoria en una escuela nocturna, porque trabajaba en las mañanas para poderse pagar sus cosas, más que nada, ¿verdad? Pero así es esta cuestión de darle el conocimiento de las experiencias, y finalmente los maestros, como dije, se vuelven generadores de actividades para poder crear competencias en el estudiante que le permitan tomar decisiones y emitir opiniones de valor, no de esas opiniones simples, ridículas, que a veces, o vanas, por decirlo de alguna manera, que a veces un alumno puede mencionar, no desmenospreciando las intervenciones, ¿no? Pero a veces hay alumnos que se salen del tema radicalmente. Y me refiero cuando a veces se quieren ver la cara al maestro. Y si el maestro se deja, pues ahí está el problema, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte constructivista de un programa de estudios. Permitir que el alumno construya su propio conocimiento a partir de las experiencias educativas que le permitan crear un pensamiento crítico reflexivo para la toma de decisiones y para la solución y para la emisión de opiniones. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación? Maestro, por ejemplo, de las experiencias que hice, podría ser cuando los maestros nos mandan a hacer, por ejemplo, algún proyecto acerca de que tenemos que ir a dar clases un día con unos alumnos y exponer un tema, cualquiera sería como una experiencia igual, ¿no? O sea, no necesariamente teníamos que llegar a la práctica, sino pues anteriormente pues ya lo habíamos hecho con maestros de ir a una escuelita y pues dar como que una clase. Así es, así como por ejemplo entiendo que ahorita están llevando una materia que se llama investigación educativa y están generando un producto de investigación. Están aprendiendo a hacer metodología de investigación, a seleccionar un tema que no abarque más de 15 palabras, a identificar las variables dependientes e independientes, a identificar las preguntas de investigación, el objetivo de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis afirmativa, lo que es el marco teórico, los antecedentes, la justificación del problema, y todas esas cuestiones. ¿Me doy a entender? También su maestro sabe de metodología de investigación, nada más que no le gusta la materia. Hago investigación porque es una parte necesaria de mi profesión, pero ay, no me gusta. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta?
Muy bien. ¿Quedó entendido en las perspectivas curriculares entonces? Voy a pasar lista. Exequio. Exequio. ¿Estabas por acá, hijo? ¿No sirve tu cámara? Ah, ya te vi. Ingrid. Presente, maestro. Listo, hija. Elena. Presente. Listo. Nirma. Listo. Jenny. Presente. ¿Dónde estás, Jenny? Presente. Listo. Presente. Dafne. Presente. Listo. Alicia. Presente. María. Presente. Jacqueline. Presente. Berenice. Presente. Cristian. No he visto a Cristian para nada. Cristian. Presente. Paola. Presente. Carla. Presente. Ingrid. Presente. Yana. Presente. Diana. Ya te vi, hija. Presente. Itzel. Itzel. ¿No está Itzel? Sí está. Creo que no sirve su micrófono. Ok. No la veo. Ah, ya la vi. Rosana. Presente. Coyoc. Gloria. Presente. Yaret. Presente. Karen. Presente. Ángel. Presente. Celeste. Presente. Roberto. Presente. Yulisa. Presente, maestro. Yamili. Yamili. Mauri. Presente. Margarita. María Fernanda. Presente. Annelies. ¿Qué pasa ahí? Margarita, hija, ya te puse asistencia. María Fernanda. Ya te vi, hija, ya te vi. Annelies. Annelies. Elsie. Jorge. Presente. Kenlin. Presente. Lucelmi. Presente. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, observación? En un momentito más también les voy a dar un link donde está la explicación del proyecto. Si tienen alguna duda, también en la siguiente clase lo exponemos. ¿Vale? Ok, maestro, gracias. Muy bien, hijos. Que tengan muy bonito día. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente.